sus antenitas. Hola amigas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarme en otro video más de Corazón de Chicas. Te cuento que el día de hoy nos estuvo llegando nuestra sala. Por fin, amigas, nos llegó nuestra sala. Pero miren nada más como las escaleras son angostas. Estuvieron subiéndola de esta manera que le llaman volada. Unas personas subieron arriba, estuvieron jalándola desde allá. Y así es como la suben por acá, amiga, en México. Cuando las escaleras son muy angostas, bueno, la suben de esta manera, amigas. Y bueno, amigas, me siento muy contenta porque ya por aquí ya tenemos nuestra sala, que ya más adelante te la muestro. La verdad es que no sé si en este video, no me acuerdo si te la muestro con tantas cosas que tenemos que hacer. Ya no sé luego ni qué es lo que les compartí o no. Pero miren, por acá ya la estuvimos sacando de su caja y ya después se las voy a mostrar, amigas. Me siento muy contenta, la verdad, pero es que ese día tuve que acompañar a mi esposo. Bueno, me dijo que sí lo podía acompañar, hacer algo del trabajo, así es que salimos un poquito de la ciudad y estamos de regreso. Ya comenzando un nuevo día, me encanta sentir el sol que entra por la ventana, me encanta verlo y me pongo a meditar. La verdad es que son momentos para mí muy bonitos porque comienzo a escuchar todos los pajaritos, todo lo que se escucha y son las alabanzas a nuestro Creador. Más tarde nos fuimos al mercado, amiga, a comprar unas cosas que necesitábamos para la comida y por aquí te estuve grabando un poquito. Las macetas que tienen las de los sellitos, ¿no? Sí, para la... Wow, mira, estos son para los ramos para el 14 de febrero. Amigas, miren qué preciosos ramos para el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Y la verdad es que verlos y me sorprendieron los precios. ¿Saben que este ramo cuesta 700 pesos? Díganme las que viven en La Paz, Baja California Sur. ¿Cómo están los precios por allá, amigas? Compré esta plantita, mire qué preciosa, qué bonita todas las flores. Me encanta pasar por esta área, amigas. Uy, qué bonitas están. Mientras estamos por aquí, amiga, yo quiero decirte que este 14 de febrero no solamente celebramos el amor, sino también el amor que Dios nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? También celebramos la amistad que Dios pone en nuestras vidas. Gracias por ser parte de esta comunidad tan bonita, tan especial. Gracias por cada palabra de ánimo que me dejan, por cada oración, por cada mensaje que me recuerda que no estoy sola, amigas. A mis queridas amigas de Hogares que Inspiran, gracias por acompañarme, por sembrar conmigo fe en medio de nuestro día cotidiano. Qué regalo tan grande es tener mujeres que aman a Dios y que aman su hogar. A ti, amiga, que estás al otro lado de la pantalla, quiero decirte algo. Tu amistad, aunque sea a la distancia, es valiosa para mí. Aquí hemos construido algo más que solo contenido. Hemos construido lazos. Que hoy recuerdes que el amor de Dios es el primero que nos sostiene y que la amistad verdadera también es un regalo del cielo.
pasamos a comprar unas cositas que ya después les voy a mostrar en otro video porque queremos hacer una manualidad. Así que ya luego se los muestro, amigas. Hola amigas, ¿cómo están? Ya vamos a hacer de comer. Venimos llegando ahorita del mercado. También nos vinieron a entregar mi refrigerador. Miren, ya está por este lado. Ahorita nada más que tengo que esperar todo un día para poderlo conectar. No les voy a mostrar ahorita mucho porque tengo ya el en vivo de la rifa ahorita. Entonces quiero mostrarles cómo hago mi comida, ya que llegué un poquito tarde, entonces por eso es que estoy haciendo todo a la carrera. Voy a mostrarles cómo es que lo hago yo, ahorita que no tengo tanto tiempo. Y bueno, nada más les voy a mostrar cómo, porque me voy a ir al en vivo, amigas. Así que si tú estuviste por allá, déjame en los comentarios qué tal te pareció. Entonces déjame te cuento. Miren, antes ya saqué mis cucharas, las puse mientras en esta jarrita que me regaló la hermana, una hermana de la iglesia. Hermana, le mando un saludo si es que está viendo este video, a mi hermana Marilú. Las extraño muchísimo, a usted, a la hermana Conchita, a la pastora, a todas las extraño muchísimo. Y miren, yo seguido las recuerdo con mucho cariño. Pues por aquí ya tengo mis cucharas, amigas. Las puse aquí y ahorita vamos a lavar estos dispensadores porque los vamos a estar poniendo. Creo que por allá en las historias del Instagram les mostré cómo eran. Vamos a estar vaciando este aceite, pero primero vamos a hacer la comida. Primero lo primero. Miren, amigas, vamos a hacer unas albóndigas, pero como no tengo mucho tiempo, puse a hervir un poco de agua y también puse a hervir los jitomates. Estoy ocupando 1 kilo de jitomates, amigas, y por aquí tengo, creo que compré 100 pesos de carne molida. Le estoy poniendo pimienta, ajo molido y sal. Le voy a poner también un huevo. Le voy a picar un poco de hierbabuena también. Esto le da un sabor muy rico. Y mientras estamos haciendo la carne molida, el agua se está calentando, amigas. Vamos a hacer una cocción más rápida. Perdón, amigas, pero también le puse 2 cucharadas de arroz. Así le vamos a poner el arrocito. Como saben, las albóndigas son una comida rica, fácil y deliciosa. Muchas chicas de repente me preguntan o me dicen que se les revientan las bolitas de carne cuando la ponen al agua, ¿no? Al agua a hervir. Por eso es que muchas veces las fríen. A mí no me gustan fritas, amigas. Ahorita van a ver cómo me gustan a mí. Pero quise pasar a decirte este tip. Al poner tus bolitas, ya sea en el caldillo o en el agua, ok, tiene que estar bien caliente, pero no tiene que estar burbujeando, porque si entonces tú metes esa bolita al agua hirviendo, o sea, con burbujas, eso es lo que suele reventar cada bolita de albóndiga, amiga. Ya que diste su buen masajito para que todo se incorpore y le dejaste mucho amor ahí al proceso, entonces sí vamos a estar armando las bolitas. Mi abuelita le ponía huevo duro dentro de cada bolita. Hay veces que yo le pongo queso que se derrite, pero en esta ocasión la vamos a dejar así. Ya por aquí tengo mi agua hirviendo, amigas. Es hora de destaparla y de bajarle a la flama. Miren, así es como ustedes van a hacerle un hoyito en medio si quieren rellenarla de algo, ya sea de queso o huevo duro. Mientras hacemos las bolitas y las ponemos en el agua hirviendo, amigas, yo quiero decirte que si vistes, compré una plantita. Y yo quiero preguntar, ¿a cuántas de nosotras nos gustan las plantas? Me puse a pensar que siempre las estamos cuidando, las regamos, las podamos, les quitamos las hojitas secas, les compramos vitaminas, les buscamos la mejor tierra. Y si vemos que se están poniendo tristes, ¿qué hacemos, amiga? Nos metemos tal vez al internet a buscar qué podemos hacer, preguntamos a las personas, cambiamos el lugar de donde están, las movemos al sol,
Las ponemos en la sombra, las limpiamos, les hablamos bonito, dedicamos tiempo y estamos presentes. Nos encanta verlas crecer y nos da alegría cuando florecen, ¿verdad? Pero hoy te quiero hacer una pregunta. Así como cuidamos nuestras plantas, ¿también cuidamos nuestro hogar? Amigas, por fin conseguí un dispensador de aceite para mi aceite de aguacate y mi aceite de oliva también, pero vienen en frascos oscuros y yo estuve investigando y principalmente esto es para protegerlos de la luz y de los rayos ultravioletas, ya que la luz acelera la oxidación, lo que degrada sus nutrientes, aroma y su sabor. Dice que convirtiéndolo en rancio por más rápido. Así que el vidrio oscuro preserva su calidad y frescura por más tiempo. Así que ese es un buen tip, amiga. Ya por aquí estamos haciendo lo de la salsita de las albóndigas. Regularmente le pongo chipotle, pero andábamos un poquito mal del estómago y solamente le puse un pedazo de cebolla, el kilo de jitomates y un pedazo de ajo también. Y lo vamos a estar guisando en un poquito de aceite y con sal al gusto, o si lo prefieres, obviamente, caldo de pollo en polvo. Vamos a estar utilizando el caldito, miren que va soltando la carne. Y como se pueden dar cuenta, amigas, ya la carne ya se está cociendo. Mientras yo hacía todo lo del jitomate, la carnita ya se estaba cociendo ahí. Así que una vez que ya sazonamos el jitomate y ya le podemos poner las bolitas de carne junto con el caldito, o dependiendo la cantidad de caldito que tú le quieras poner. Yo le voy a poner papa, amiga, y le voy a estar probando de sal, ya que como saben, cuando tú pones papa, esta absorbe la sal, así que hay que estarla probando para que te salgan bien deliciosas tus albóndigas. ¿Y qué creen? Que se me olvidó comprar cilantro, amigas. Yo le pongo un poco de cilantro. Esta vez no le puse, pero si tú tienes, puedes ponerle un poco. Y mientras ya nuestra cocción va adelantada y terminamos de hacer la comida, yo me quedé en una pregunta. ¿Cuidamos nuestro hogar? ¿Nuestro hogar puede ser como un desierto, amiga, o como un jardín? Este jardín no va a crecer solo, no va a florecer por accidente y no se mantiene verde si nadie lo va regando, ¿verdad? Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y es que cuando estamos edificando, amiga, no solo es que vamos a cocinar, limpiar y tener todo ordenado. No solo es hacer esto, amiga, sino es que vamos a sembrar cosas para que haya una atmósfera de paz. Vamos a sembrar palabras, sembrar actitudes. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos dejando de regar lo que más importa. Miren, amigas, acabo de hacer el en vivo y ya me serví mis albóndigas. Así me las voy a comer. Así, se las quise mostrar, es que ya está oscuro. Terminamos el en vivo y por aquí les estaré poniendo el nombre de la ganadora. Como saben, si no se ha puesto en contacto, para el día miércoles 18 de febrero haremos una nueva rifa. Gracias a todas por participar. Imagina tu casa como un jardín, no como un desierto, amiga. En un jardín no podemos sembrar espinas y esperar rosas. En nuestra casa tampoco. Si todo el tiempo estamos sembrando queja, va a crecer amargura. Si sembramos gritos, va a crecer distanciamiento. Si sembramos indiferencia, va a crecer frialdad, amiga. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo te quiero hablar con mucha honestidad. Muchas veces estamos cansadas, agotadas, tenemos dolor guardado, con pérdidas que tal vez nadie ve. Perdimos a una mamá, un papá, un hijo, un trabajo. No sé, tal vez estás enfrentando una enfermedad o alguna crisis económica y el miedo comienza a entrar. Y sí, amigas, el ama de casa también tiene miedos. Miedo a no ser suficiente, miedo a que las finanzas no nos alcancen, miedo a que el matrimonio se enfríe.
miedo a que los hijos se desvíen, miedo a enfermarnos, miedo a quedarnos solas. Y esos miedos, si no los tratamos, comienzan a secar nuestro jardín. El miedo cambia el ambiente en nuestro hogar. Sin darnos cuenta, comenzamos a vivir a la defensiva, irritables, enojadas, susceptibles, con quejas constantes. Pero la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es que no vayamos nunca a tener circunstancias difíciles, amigas, pero es que el miedo no debe de gobernar nuestro corazón. Ahora quiero preguntarte, ¿qué pasa si no podas una planta? Las ramas secas pueden robarle la fuerza a las vivas. Y en nuestra casa pasa igual. Sí, amiga, si no quitamos de nosotros la queja, si no quitamos las palabras que hieren a nuestros seres queridos, si no perdonamos, si no dejamos ir eso que nos duele, lo seco va a empezar a absorber la energía de lo que está sano. Me encanta esta palabra en Hebreos 12:15 que dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. La amargura es como esa raíz escondida, amiga, que no se ve, pero que afecta todo. Imagínate, afectando a tu familia. Ya por aquí estoy mostrándote mi refrigerador, amiga. Ya lo conecté, ya nada más hay que limpiarlo para quitarle ahora sí que todo lo que viene de fábrica, ¿verdad? Todas esas imperfecciones y listo. Hola amiga, ¿cómo están? Ahorita subí a lavar un poquito de ropa, me voy a bajar a hacer mi devocional, lo subí un poquito para empezar a leerlo en lo que se llena la lavadora y pues quería pasar a saludarte. Ahorita ya nada más hago mi devocional, ya que como han visto en el transcurso del video, bueno, ya llegó la sala, también nuestro refri, que aunque amigas nos tardó mucho en llegar el refrigerador, bueno, ya está en casita, gracias a Dios. Y ahora sí, y yo creo que en un próximo video me acompañan a comprar algo, un poquito de despensa, organizar lo que es precisamente la despensa. Y pues nada, amigas, aquí continuamos con el video del día de hoy. Gracias por estar aquí. Hola amigas, estoy aquí partiendo unas poquitas fresas porque me voy a hacer unas fresas con crema rápido. Desde ayer me las iba a hacer, pero no me dio tiempo. Entonces ahí pues estaban mis fresas y me las voy a hacer ahorita. Ando apurada, amigas, a la carrera. Así es que me voy a apurar. Mi esposo me invitó a comer. Así que voy a andar por allá en su trabajo. Y me voy a apurar para poder irme y llegar a tiempo. Entonces nada más yo quería decorar esa parte, pero bueno, miren, por eso dicen que muchas veces nosotros planeamos y Dios es el que luego mueve las piezas, ¿verdad? Miren, les voy a mostrar primero cómo hago mis fresas con crema. Amigas, para hacer mis fresas con cremas yo solo las parto y les pongo media crema Nestlé. Por aquí te pongo la imagen, esa crema es riquísima, amigas. Y les pongo un poquito de azúcar mascabado, pero no tenía, así es que le puse del azúcar normal. Para hacer fresas con crema y te salgan riquísimas, amigas, puedes utilizar también batir queso crema, un poquito de crema batida para endulzar o pues leche condensada y también media crema. Ya después le pones las fresas y ay, cómo sabe, riquísimo, amiga. Pero en esta ocasión únicamente le estoy poniendo media crema y un poco de azúcar. Hija, ¿me pasas una cucharita de...? Gracias. Amiga, ¿te gusta llegar a tu casa? ¿Sientes paz? ¿Sientes descanso? ¿O sientes tensión? O una pregunta más difícil, amiga. ¿Tu familia siente descanso cuando estás? Realmente no lo digo a manera de juzgar a alguien, no.
Lo digo para que cambiemos ese tipo de situaciones, para despertar, amiga. Así como movemos una planta a la luz cuando vemos que se está marchitando, realmente estamos moviendo nuestro corazón hacia la luz. Juan 8:12 nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No podemos dar paz si no estamos conectadas a nuestra fuente. Y ya para terminar, amiga, yo quiero decirte, si invertimos tanto en cuidar y amar a nuestras plantitas, podemos invertir ese mismo tiempo y amor y cuidado en nuestro hogar. Vamos a regar siempre con oración, amiga. Vamos a podar la queja. Hay que arrancar el miedo. Sembremos palabras de vida, de esperanza. Cuando sintamos que ya no podemos más, recuerda, tú no eres la raíz. Cristo es la raíz. Y cuando la raíz es fuerte, amiga, tu jardín va a florecer. Muchísimas gracias por acompañarme en otro video más de Corazón de Chicas. Que Dios te bendiga, que bendiga tu hogar y tu familia. Besitos y muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Aunque el miedo susurre, mi fe hablará más fuerte.